Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo Black Cat, la gata negra, número 1 del 2025, con guión de Willow Wilson y arte de Gleb Melnikov. Espero que les guste. La historia comienza en la sala de espera del consultorio de Night Nurse, la enfermera nocturna. Tan tarde que ya casi es de día. Varios héroes y villanos aguardan su turno. Primero vemos a Lizard poniéndose hielo en la cabeza. A su lado están Boris y Bruno, dos empleados de Black Cat. Junto a ellos está Daredevil, sentado junto a Giraffe Man, el hombre jirafa. Finalmente, vemos a Black Cat sentada junto a Frogman, el hombre rana. Ahí aparece Linda Carter, Night Nurse, y anuncia que el siguiente paciente puede pasar. Este es Frogman. Ella le pregunta cuál es su problema, y él se lo explica con un largo crack crack. Night Nurse lo comprende y le dice que le echará un vistazo. Luego vemos a Felicia rompiendo la cuarta pared, que nos dice: «Sí, soy yo. Les prometo que esto no es tan malo como parece. Bueno, quizás sí lo sea un poco. Pero retrocedamos y empecemos desde el principio». Ahí vemos una imagen de Lizard golpeándola, y Felicia agrega: «No, antes que eso. Todo empezó cuando ese idiota de Peter Parker dejó de contestar mis llamadas». Vemos a Black Cat huyendo de la policía por los tejados, mientras dice algo por su teléfono. «¿Hola? ¿Me estás ignorando o qué? ¿Eso es lo que pasa? ¿Porque va directo al buzón de voz? Si estás enojado conmigo, tienes que decírmelo, ¿está bien? Como un adulto. Porque este es el tercer mensaje que te dejo, y ni siquiera me has enviado un mensaje de cortesía diciendo que los escuchaste. Es solo un poco grosero, ¿sabes? A pesar de lo que parece, sí me importas. Y realmente me gustaría saber si estás bien o no». La grabación del mensaje de voz termina abruptamente al llegar al límite de tiempo, lo que la frustra e insulta a Peter. Ella ya ha aterrizado en la calle, se siente a salvo y empieza a caminar con tranquilidad, pero en eso se detiene al escuchar a la policía que le ordena levantar las manos. Ellos siguen tras ella, agotados, pero decididos a no dejarla escapar. «¡Maldición!», exclama Felicia, mientras empieza a correr otra vez. Normalmente ya se habrían rendido a estas alturas. Deben estar haciendo más cardio últimamente. Tal vez la policía de Nueva York metió a todos en una de esas membresías de Gold's Gym que no puedes cancelar. Hora de pedir refuerzos. Felicia llama por teléfono y se comunica con Boris. Le dice que está en el Red Hook y necesita un sitio donde ocultarse, y le pregunta si hay algún escondite cerca de Conover y Walcott Street donde pueda refugiarse. Boris le responde que sí, confirmando que el departamento sobre la tienda de mascotas está libre. Su compañero, Bruno, comenta que ese lugar apesta a excremento de aves. Pero eso no importa, así que Boris se dispone a confirmar su hora de llegada y conseguirle el código de acceso, pero se interrumpe al notar un problema, y le explica que ha surgido un inconveniente inesperado. Felicia le pide detalles y él le dice: «Parece que hay un pequeño inconveniente. Parece que la tienda de mascotas está siendo destrozada por un lagarto». Felicia, quien ya ha llegado al lugar, le responde: «No un lagarto, solo lagarto, Lizard», mientras observa con sorpresa cómo Lizard salta violentamente a través de la ventana de la tienda de mascotas, sosteniendo con ambas manos un par de jaulas para aves. Volvemos al presente, al consultorio de Night Nurse. Mientras vemos a Lizard en el fondo, Black Cat nos pregunta: «¿Quién es Lizard?», se preguntarán. Algunos dicen que es un brillante científico que perdió el rumbo. Otros dicen que es un símbolo descontrolado de los instintos más violentos de la humanidad. Pero en realidad, es solo uno de esos pequeños misterios de la vida. De todas formas, nada de eso importaba más temprano esta noche. Lo único que me preocupaba era que él estaba entre yo y la seguridad. Volvemos a más temprano esa noche. Black Cat se para enfrente de Lizard y le dice: «Me temo que necesito pasar, amigo», mientras suelta su cartera. Gruñe Lizard y Black Cat lo entiende. «Lástima, estoy ocupado».
Parece que aquí todos pueden entender a los animales. Sí, ya lo veo, le responde ella. Pero la policía me sigue y mi escondite está arriba. Responde Lizard. Eso suena como un problema tuyo. Bueno, si no te apartas, se va a convertir en un problema nuestro, agrega Felicia. Los policías son más duros con los tipos que hieren animales que con los que hieren personas. Shh, contesta Lizard. No voy a hacerles daño. Voy a estudiarlos. Las aves y los reptiles tienen un ancestro común. ¡Wow! Eso suena fascinante, exclama Felicia con tono burlón. No puedo esperar a leerlo en Scientific American. Ahora déjame pasar. Pero Lizard suelta las jaulas y lanza un fuerte "rar" que no necesita traducción. Y Felicia comenta: mirando atrás, el sarcasmo fue un error, porque se lanzó directo contra mí. Viéndolo aproximarse a ella, Felicia le grita: no hay absolutamente ninguna necesidad de hacer esto. Solo calmémonos. Pero Lizard la derriba al suelo, cayéndole encima. ¿Puedes tranquilizarte?, le dice ella, mientras muestra su escote. Fanservice. Se supone que estamos del mismo lado. ¿Rap? ¿Y qué lado es ese?, pregunta Lizard. Felicia responde, mientras le aplica una llave estranguladora con el escote, con las piernas. Los ojos se van por sí solos. El lado que tiene un acuerdo no escrito de ayudarse mutuamente para mantenerse un paso adelante de la policía, que viene en camino ahora mismo. El lado que dice que podemos hacer lo que queramos. Responde Lizard, y Felicia lo interpreta. Claramente, encontró mi argumento poco convincente. Luego, la arroja por los aires, haciendo que vuelva a estrellarse contra el suelo. Felicia se da la vuelta y le dice: está bien, de acuerdo. Tú ganaste este debate. Pero nadie gana contra un poco de mala suerte. Lizard empieza a correr en dirección a ella, mientras le dice: ¡rar! No puedes simplemente apartarte de mi camino. Con mucho gusto, responde Felicia, y con un ágil movimiento hace precisamente eso. Se aparta, lo que toma a Lizard por sorpresa, que es quien cae ahora. Su propio impulso lo llevó directo contra un contenedor de basura, comenta Felicia. Pero lo que pasó después fue pura mala suerte. El letrero de la tienda cae con violencia sobre Lizard. Ahora entendemos por qué se estaba sobando la cabeza al inicio del número. Eso es hacer trampa, le dice Lizard a Felicia, quien le responde mientras recupera su cartera. La suerte siempre se ha distribuido de manera desigual, Liz. Por eso la vida parece tan injusta. La gente común se esfuerza aquí afuera, mientras algún idiota nacido en el Upper East Side vive su día creyendo que merece toda su buena suerte. Yo solo estoy retribuyéndola, pero se interrumpe a sí misma al ver pasar a Spider-Man por detrás. Así que se dirige hacia donde él está. Este Spider-Man con las cosas raras en los tobillos y muñecas que vimos por primera vez en el número 9 de su serie. Black Cat se dirige a él y le dice: «Finalmente, te tomó bastante tiempo, Spider-Way». Pero luego agrega: «Espera un minuto, te noto raro. ¿Ha pasado algo? Además de, ya sabes, Hellgate y todo eso». Spider-Man no responde. Felicia se altera. ¿En serio no me vas a decir nada? ¿No merezco algún tipo de explicación? Pero Spider-Man solo se da la vuelta y se va del lugar. No sé quién sea este Spider-Man, pero si antes vimos a Peter rechazando a MJ, ahora Spider-Man lo hace con Felicia. Mientras ve cómo se marcha, Felicia le grita: «Oye, todavía estamos hablando». «No me hagas caso, solo estoy aquí afuera haciendo el trabajo de Spider-Man». Las cosas se están poniendo un poco intensas en estas calles mientras tú lidias con todas esas amenazas. Pero al escuchar las sirenas de la policía, decide que es mejor ocultarse cuanto antes. Ahora, el fanservice. Finalmente en el apartamento, Felicia comenta: «Arriba, en el escondite, puedo relajarme». Bruno tenía razón.
Si huele a excremento de pájaro. Felicia decide darse un baño y comienza a quitarse la ropa, mientras piensa. Sé que no lo parece, pero dedicar tu vida a encontrar la manera de conseguir todo lo que quieres puede ser agotador. Cuando eres una ladrona, piensas constantemente en cosas, en lo material. Dinero, arte, joyas, armas. Eso empieza a ocupar incluso tus propios pensamientos. Cuanto más consigues, más quieres. Es una trampa. Y tenerlo brillante y bonito suele ser menos divertido que desearlo. Ahí la vemos sentada en la bañera, con la espuma cubriendo su cuerpo de manera muy conveniente. Y agrega: la terrible soledad del deseo cumplido y todo eso. Pobre de mí, ¿verdad? No me malinterpreten, no quiero que me tengan pena. Solo digo que esta vida no es tan fácil ni tan glamorosa como parece desde afuera. Ser Black Cat, la gata negra, requiere trabajo. No soy súper fuerte como algunas personas. Estos hombros se hicieron en el gimnasio. Y vemos una imagen de ella entrenándose. Rayitos con papel aluminio, aplicación completa, cada 8 semanas. No es barato. Y vemos una imagen de ella haciéndose eso en el cabello. Y me despierto luciendo así, porque me acuesto luciendo asá. Y vemos una imagen de ella yéndose a dormir, con ruleros. El mantenimiento en sí es prácticamente un trabajo de tiempo completo. Y eso además de mi trabajo de tiempo completo robando cosas. Y todavía hay cosas que no puedo hacer sola, como coser una herida gigante, agrega, mientras se observa el brazo y el tremendo corte que le hizo Lizard, para luego ponerse de pie y exclamar: necesito a la Night Nurse. Nos movemos a Chinatown, en Manhattan, poco tiempo después. Felicia ha llegado a esa parte de la ciudad mientras piensa. Afortunadamente, mantiene su consultorio abierto hasta tarde. A estas alturas, la adrenalina ya había pasado y tenía tanto dolor que solo me puse una chaqueta sobre el traje, lo que me hacía vulnerable de otra manera. Por la noche, sola, sin disfraz, no parezco una amenaza. En cambio, me convierto en una rubia linda que huele a dinero. Ahí vemos cómo se choca contra 2 muchachos que caminaban en dirección opuesta. Pronto se percata de que le han robado y piensa: muchos ladrones menores se sienten valientes en este momento. Esto es lo que pasa cuando estás tan distraída por tu brazo sangrante y porque Spider-Man actúa raro, que bajas la guardia. Felicia se da la vuelta, pero los ladrones ya están bastante lejos de ella, corriendo a toda velocidad. Ella les grita: regresen aquí, cobardes. Yo no soy la persona a la que le roban, soy la persona que les roba a ustedes. Y luego, resignada, se dice a sí mismo: ¿qué le está pasando al mundo? Gracias por llegar hasta aquí. Si aprecias mi trabajo y deseas más contenido similar, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. En esta ocasión mandaré saludos a Giuseppe Captcha Torres 7046. Gracias por formar parte de la familia de Ryuse Comics. Finalmente, la vemos en la sala de espera. Ella es la última, y mientras espera, piensa. Lo que nos trae al presente, donde todo es terrible. Vaya, vaya, Black Cat en mi consultorio, pareciendo una gatita callejera, le dice Night Nurse. Parece que eres mi última paciente de esta noche. Vamos, pasa. ¿Noche larga?, le pregunta. No tienes idea, le responde Felicia, pero Night Nurse contesta. Créeme, tengo algo de idea. Parece que un montón de tipos disfrazados intentan asesinarse entre sí últimamente. Sí, y si eligieras un bando, tal vez los malos morirían más rápido, comenta Felicia. Sabes que no puedo hacer eso, replica Night Nurse. Trato a cualquiera que cruce por mi puerta, sin preguntas. Anda, súbete. Dime qué te duele. Mi brazo, responde Felicia. Mientras revisa la herida, el diálogo entre ambas se mueve entre la rutina médica y la reflexión. Black Cat intenta bromear
para restarle importancia a lo que siente, pero Night Nurse mantiene su tono práctico, sin entrar en juicios, enfocada en su trabajo. Felicia, por su parte, deja escapar pensamientos más profundos, como la ladrona siempre pensó que vivía fuera del sistema y que su papel era sacudirlo un poco. Pero en realidad, cuando el caos verdadero golpea y todo comienza a tambalearse, se da cuenta de que la línea entre el orden y el desorden no es tan clara. Night Nurse le aplica una inyección contra el tétanos. Y Felicia agrega: te das cuenta de que dependes de ese sistema para sobrevivir. El caos en realidad no te ayuda. No estás fuera de él. Eres parte de él. Pensabas que todos los demás eran unos aburridos seguidores de reglas y que tú eras esa rebelde, genial y atrevida. Pero en realidad, solo son dos caras de la misma moneda. Y ahora tienes que... Pero se interrumpe de repente y exclama: ¡eso es! ¿Qué es qué?, le pregunta Night Nurse. Y Felicia responde: siempre pensé que sería genial si Spider-Man miraba hacia otro lado por un tiempo. Sería más fácil para mí hacer mi trabajo. Pero ahora que está distraído con Hellgate, todo en mi mundo es peor. Extraño cómo era antes, cuando Spider-Man mantenía alejados a los indeseables. Tengo que hacer algo al respecto. Nunca pensé que diría esto, pero voy a tener que luchar contra el crimen. Ahí vemos a Felicia de nuevo de pie, al parecer en otro momento, ya que se ve a unos bandidos colgando de un poste, mientras su cabello se mueve a merced del viento nocturno. Finalmente, Felicia piensa: a veces, el destino llega por donde menos lo esperas. Y cuando eso sucede, tienes que estar lista para moverte. Mientras Felicia empieza a trazar su nuevo rumbo, en otro punto de la ciudad hay quienes la observan con atención. Felicia continúa pensando: por supuesto, cuando decides cambiar de rumbo, no todos estarán felices con tu decisión. Siempre habrá alguien esperando entre bastidores a que cometas un error. Y esos tipos son los que realmente tienes que vigilar. Black Cat se refiere principalmente a Tombstone, quien sigue con interés cada uno de sus movimientos mientras comenta: así que la gatita y Spider-Man están peleados. Interesante. Eso es interesante. Tal vez esto sea algo que podamos usar. No estoy seguro de cómo, pero voy a pensarlo. ¿Quieres que la traiga para una charla, Tombstone?, le pregunta alguien. Y Tombstone responde: nah, aún no. Esperemos y veamos qué hace después. Incluso un gato pierde el equilibrio a veces. Y si no lo hace, siempre puedes darle un pequeño empujón, agrega Sandman, quien está ahí con él. Finalmente, Tombstone añade: me gusta cómo piensas, Sandman. Ahora sal de aquí. Pongámosle una cola a esta gatita. Y se nos cuenta que esta historia continuará. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.